vamos a seguir, si no. El miércoles pasado se cumplieron 106 años del nacimiento del doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación en 1946 y el gran sanitarista argentino. Por eso vamos a dejar pasar a nuestro columnista de historia en momentos más. ¿Qué agregamos, doctor? Ya seguramente vamos a charlar con el doctor Croce, pero algo importante, el Día del Médico en la Argentina tendría que ser el día del nacimiento de Ramón Carrillo, sin lugar a dudas. Tendría que ser el 6 de marzo. Que es el 7 de diciembre, ¿no? No, el Día del Médico es el 3 de diciembre. 3 de diciembre. Pero es por una cuestión internacional valiosa, un médico, la vacuna, todo bien. Pero el Día del Médico en la Argentina tendría que ser el día del nacimiento de Ramón Carrillo. Bueno, vamos a recibir entonces ahora sí a Jorge Croce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿cómo te va, Miriam, Donato, Pedro? ¿Cómo andan? Todo bien, muy bien. El Día del Médico era ¿se acuerda que lo habíamos hablado? Por el doctor Carlos Finlay, un médico cubano, que, como bien dijo Donato, es una fecha internacional, a nivel internacional, pero sin duda ese día tendría que ser el día del nacimiento de Carrillo. Carrillo es la figura consular. Bueno, comencemos una campaña desde este colectivo sanitario. No sería mala idea, ¿eh? No sería mala idea comenzar una campaña, antecedentes hay de sobra, creo que más justificación que esta figura para terminar con el Día del Médico no hay otra, sinceramente. Hablar de Carrillo, bueno, yo creo que no me equivoco cuando digo que detrás de cada comentario de Donato, de cada entrevista o del mismo programa siempre sobrevuela la imagen de Carrillo. Como bien decía vos, Miriam, el 7 de marzo, el miércoles pasado, se cumplieron 106 años de su nacimiento en Santiago del Estero, un joven brillante ya desde la época secundaria. Es recordado en Santiago del Estero su tesis secundaria, una tesis secundaria sobre Juan Felipe Ibarra, el caudillo santiagueño, un muy precoz estudiante de medicina, recibido a los 22 años con medalla de oro, becario de la Universidad de Buenos Aires en 1930, luego de 3 años de estar en Francia, en Alemania, en Holanda, vuelve ya consagrado aquí a Argentina, especializándose especialmente en neurocirugía y en neurología, y comienza así su carrera, porque más allá de la carrera médica, era un científico con todas las letras. Él había sido profesor de historia en los colegios secundarios, profesor de historia de la civilización. Antes de la llegada a la función pública, por ejemplo, ya era titular de la cátedra de neurocirugía de la UBA, crea la Escuela de Posgrado de Medicina, es fundador de la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina. Hizo infinidad. La tarea docente y la tarea política a partir de 1946 que lleva a su cargo Carrillo es innumerable. Tendríamos que estar 3 programas, yo después voy a subir páginas y no están taxativamente, y es infinidad la cantidad de creaciones, institutos y hospitales que Ramón Carrillo en 8 años de gestión ha creado. Todos decimos, y es verdad esto, que es el primer ministro de Salud de Argentina. En realidad, y legalmente, es ministro de Salud desde 1949. De 1946 al 49 es secretario de Salud, por una cuestión constitucional. La Constitución argentina fijaba en 8 los ministerios que tenía el Poder Ejecutivo. Después de la reforma del 49, este artículo fue desechado, y Perón, entre otras cosas, crea el Ministerio de Salud de la Nación. A partir de ahí toma con 3 premisas fundamentales su obra, que es que todos los hombres tienen derecho a la vida y a la salud, que no hay política sanitaria sin política social, y que no le sirven para nada los adelantos tecnológicos y técnicos y científicos si esos no llegan al pueblo. Elabora un plan analítico de salud, enorme plan analítico de salud de 4.000 hojas, donde hace hincapié especialmente en la arquitectura hospitalaria. Hay una teoría del hospital que él mismo formula en 1953, que habla de la teoría del hospital vacío, esto es cuando las políticas de prevenciones tienen su efecto. Sí, él decía, perdóname, Jorge, él decía claramente
que el mejor hospital era el vacío, porque era el que estaba funcionando correctamente el sistema de salud. El sistema de prevención, exactamente. Bueno, prácticamente elimina, llega con la vacunación. Tantas veces hemos hablado en el programa, ¿se acuerdan de las epidemias de viruela, de difteria? Bueno, en esa década, casi esa década donde Carrillo fue ministro, se llegó con la vacunación de la viruela y la difteria a todo el país, cosa que nunca había pasado. Hablamos también, ¿se acuerdan de aquel episodio de la lucha contra el paludismo, con el doctor Alvarado y la Fundación Rockefeller? Prácticamente desaparece el paludismo del noroeste del país. Pasa lo mismo casi con la viruela. Las camas suben de 66.000 aproximadamente en 1946 a 132.000 cuando él deja el ministerio en 1954. Combate la sífilis hasta dejarla en casi porcentajes ínfimos, lo mismo con la tuberculosis, que pasa de 130 por 100.000 a 36 por 100.000, prácticamente termina con el tifus y la brucelosis, la mortalidad infantil se reduce a la mitad, del 90 por 1000 al 56 por 1000, todo esto en base a dos conceptos, ¿no? La obra de Carrillo se basa en dos conceptos, que es la concentración normativa y la descentralización ejecutiva. ¿Se entiende, no? ¿Cómo es? Sí, sí. Todo basado a través de la política social dentro del ministerio, pero la ejecución en cada uno de los lugares donde realmente hacían falta las situaciones. Bueno, justamente eso hace a los principios de un sistema de salud nacional, que es, claro, que es además lo que la revolución fusiladora, llamada formalmente en la historia oficial como libertadora, mal llamada, es lo primero que destruye, rompe con la centralización normativa y empodera falsamente atrás de un pseudo federalismo a las provincias, donde las hace autónomas del sistema de salud nacional, y ahí se empieza a romper en el 55 el sistema nacional de salud que había creado Ramón Carrillo. Exactamente. Una de las cosas que es, para avalar lo que estás diciendo, que en 1955 desaparece el Ministerio de Salud, vuelve a ser una secretaría. Claro. Después, con los años, creo que en el 63 vuelve a haber un ministro de Salud con Oñatibia, recién allí, pero ese periodo de la fusiladora tuvo mucho poder aquí en el país entre el 55 y el 63, había desaparecido el Ministerio de Salud. Un datito más que me había quedado allí en el tintero. Carrillo, en 1939, fue jefe de neurocirugía del Hospital Militar. Allí él empieza a tomar contacto con las distintas realidades sociales a través de los conscriptos y militares que llegaban de todo el país a hacerse atender. Y allí conoce a Perón, justamente allí. Él ya tenía cierta militancia política a través de Forja, a través de reuniones con gente como Scalabrini, como Jaureche, pero a Perón lo conoce en el Hospital Militar desde su cargo de jefe de neurocirugía en el Hospital Militar Central, que queda aquí en María Campos, en la capital federal. Y es uno de los que reserva la cama para Perón el día 16 de octubre de 1945. ¿Recuerdan el episodio? Perón preso en Martín García. Sí, sí. Y tiene que venir a Buenos Aires. Bueno, el doctor Carrillo es uno de los que hace la reserva de la cama para el coronel Perón en ese momento, para que el coronel Perón viniera a atenderse el día 17 de octubre a la mañana en el Hospital Militar. Decimos, para cerrar el tema, Ramón Carrillo muere, renuncia en 1954 por razones de salud, también por razones políticas, que son muy largas de enumerar, pero también existen razones políticas. Su salud está bastante deteriorada, va a Estados Unidos. Cuando quiere regresar a Argentina lo sorprende la revolución de Aramburu, el golpe de Estado de Aramburu, se queda en Brasil, en la localidad de Belém, en el noreste brasileño, se emplea por pocos meses en una empresa médica que enseguida levanta campamento, según sus propias palabras. Los últimos meses son de pobreza extrema como médico rural, y fallece en las vísperas de la Navidad de 1956, y recién en 1972 sus familiares, sus hijos y sobrinos pueden repatriar sus restos, que están hoy en día en el cementerio de su ciudad natal, Santiago del Estero.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por traernos un poco de Ramón Carrillo acá. Y acá además Pedro quiere hacer un solamente decir una cosa, porque esta semana, además de cumplirse un nuevo aniversario del natalicio de Carrillo, se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de mi abuelo, que como yo era el nieto mayor, me había pedido que yo diga unas palabras, para lo cual le pedí unos datos a Jorge Croce, que me ayudó, pero de una manera impresionante, así que le quería agradecer. Pedrito, por favor. Genio, Jorge, muchas gracias. Contá, ¿qué te dio? ¿Qué información me dio unos te datos. Mi abuelo cumplió 80 años, me pones cara de sorprendido, Nato. Cumplió 80 años, yo quería darle un par de datos de gente que, superando los 80 años, haya hecho hazañas, digamos, o cosas importantes, como para darle un mensaje de esperanza, ¿no? Como diciendo, no, a los 80 años no, que ya está. Sí, por supuesto. Y Jorge Croce me mandó... Bueno, no era necesario que des tantos detalles, Pedro, era obvio. Bueno, y Jorge Croce me mandó un listado ahí de datos de gente que, superando los 80 años, había hecho de su vida. ¿Te acordás alguno? Me acuerdo uno llamado Kuzmei Tuzmin, ¿cómo era el ruso? El ruso que derrotó un batallón nazi. 83 años de... Perfecto. 83 años, derrotó un batallón nazi. Había unos cuantos. Había unos cuantos. Ahí está, tenemos para una nueva columna que Jorge nos pase un día información sobre gente que después de los 80, de los 90, sigue haciendo cosas y sigue siendo joven y más joven que todos nosotros, ¿no? Gracias, Jorge. Exactamente. Hay unos cuantos, inclusive dentro de la historia argentina. A lo mejor no tan visto, pero bueno, hay gente que, pudiéndose haber retirado de la gestión pública, seguía presentando batalla, presentando elecciones. Bueno, el caso de Oscar Allende es uno de los últimos, ¿no? Que fue candidato a diputado con 86 años prácticamente. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho esta comunicación. Hablamos, sí. Y mi gracias a Pedrito, por favor. No, por favor, hablábamos de Ramón Carrillo, el hombre que puso de pie a la salud pública. Tenemos el libro de Ramón Carrillo, Una vida, un destino, escrito por Daniel Alberto Chiarenza, para regalar a quien de nuestros oyentes que nos diga dónde nació Ramón Carrillo. Es muy fácil, pero no importa.